Hola, yo soy Ana Almécija, soy la coordinadora de las jornadas sobre seguridad en eventos musicales y deportivos. Aquí os expongo un resumen de mi currículum para que me podáis conocer un poco más y conozcáis mi formación y mi experiencia, que se trata pues especialmente en los últimos años está enfocada a la seguridad. Doy mucha formación. Me gusta estar en los eventos, ¿no? Trabajando y también muchas veces simplemente pues como observadora para ver cómo se implantan esas medidas de seguridad que muchas veces han sido planificadas en los despachos y hay que ver luego en la práctica si son efectivas o no son efectivas. Esta ponencia que os presento hoy es una parte de la que dimos el año pasado, en la edición 2019 de SEGES, Raúl Valera y yo. Había una diapositiva dedicada al riesgo socialmente admitido en los eventos y es lo que yo he considerado importante o interesante poder desarrollar en esta ponencia que os presento hoy. Primero, para empezar, os quería hacer una mención al tema del estudio de antecedentes, porque para nosotros, como ya sabéis, si seguís nuestro blog, hablamos mucho de otros eventos, ¿no? Hay que hacer una investigación. Cuando en un evento ha pasado incluso tragedias, ¿no? Pues investigar, ¿no? Leer prensa, leer la sentencia, ver qué ocurrió para poder aprender de aquella experiencia y que no vuelva a pasar, ¿no? Lamentablemente vemos que hay algunos errores que se siguen sucediendo en los eventos y sigue habiendo pues muertes, sigue habiendo gente que se ve lesionada y por tanto pues entendemos que una manera de trabajar bien la seguridad es no olvidar, ¿no? A sucesos que han pasado y por tanto de vez en cuando al blog traemos experiencias, algunas de hace muchas décadas, pero otras más recientes, porque consideramos que nos sirven de mucho para poder aprender. En seguridad siempre decimos que la seguridad total no existe. El riesgo cero no existe. Y esta idea la ha recogido ya alguna sentencia, como esta del Supremo que os pongo aquí, que nos dice que a pesar de ello, y a pesar de que tampoco las cosas se deben analizar a posteriori, ¿no? Cuando han sucedido los hechos, entonces sí que podemos pensar todo lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Esto no siempre puede ser así, pero sí que es verdad que nos dice que es indudable que el ordenamiento jurídico exige la máxima previsión de riesgos ante la posible producción de consecuencias. Por lo tanto, hemos de prever esos riesgos que son posibles, que no es algo extraordinario, sino que puede pasar, ¿no? Puede llover, puede caer una tormenta, puede caer un rayo, puede que la estructura del suelo no esté perfecta. Todas esas cosas las hemos de tener previstas con anterioridad, no esperar a que suceda algo para tomar medidas. También nos dice el Tribunal Supremo, no se trata de concluir un expediente formal de seguridad, ¿no? De hacer los mínimos que nos dice la normativa y de una manera genérica para todos los eventos, sino que hay que ver que esas medidas sean eficaces. Por eso hay que hacer planes específicos, hay que ver qué diferencias tiene un tipo de evento de otro, ¿no? Dependiendo pues del perfil, dependiendo del horario, de la ubicación. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas para que las medidas sean realmente efectivas. ¿Y qué riesgo puede tener acudir a un evento? Pues dependerá del tipo de evento. Nos dice aquí el Tribunal Supremo una vez más, hay determinadas actividades que en sí mismas ya entrañan un riesgo y si tú participas en ellas, estás asumiendo ese riesgo. No se traslada de forma automática por el hecho de participar, no se traslada esa responsabilidad al organizador o al titular de la actividad, sino que el riesgo muchas veces sigue siendo del participante, ¿no? Pero hay otras actividades, como el caso Madrid Arena, que el Tribunal Supremo nos dice que en aquel caso no estamos ante un supuesto en que se tenga que crear, ni mucho menos aceptar un riesgo, sino que era un espectáculo en un recinto municipal y, por tanto, no implica un riesgo socialmente aceptado. Tú, por el hecho de ir ahí, no pensabas que te fuera a pasar nada. Entonces, depende el tipo de evento, hay un riesgo socialmente admitido y en otros casos no existe este riesgo. También hay una sentencia interesante que la he traído aquí a la presentación, a pesar de que es una sentencia que creo que no es firme, por lo tanto la cogemos con esa cautela, pero sin embargo plantea cuestiones interesantes, que nos dice que las tradiciones ancestrales tienen que adaptarse a la realidad a la que vivimos, porque todavía se siguen haciendo algunas fiestas, algunos festejos
sin medidas de seguridad o con unas medidas de seguridad que son las mismas que se adoptaban hace 100 años y que esto hoy en día ya no es admisible, ¿no? En este caso hubo una muerte de un participante en uno de estos festejos, una tradición ancestral, ¿no? Algo que se llevaba haciendo siglos o décadas, y en este caso se absuelve al alcalde porque dice el juez o la jueza, o sea, condenarle sería como condenar a todo un pueblo que sigue manteniendo esa tradición, pero sí que condena por la vía penal al concejal de fiestas, que lo considera el responsable de no haber adaptado esta fiesta a las medidas de seguridad que se le exigirían hoy en día. Y he traído aquí un último caso de tema penal. Por un tema, en este caso se vendieron más entradas de las del aforo, por tanto hubo un sobreaforo, pero no hubo fallecidos, por suerte, hubo lesionados, pero no fueron graves, así que el tema se llevó por la vía penal, pero por el delito de estafa, porque se considera que ya había esa idea preconcebida de engañar al consumidor, ¿no? De no cumplir con lo prometido, de que los asistentes no estarían cómodos dentro del recinto e incluso dice que no cabrían materialmente. Por lo tanto, se ubica en el tipo de estafa. Aquí hay un último tema de penal, pero no se condenó por la vía penal, sino como responsable civil a la organizadora por el hecho, nos dice aquí el Tribunal Supremo una vez más, de que en aquel evento se permitió que entrara un arma blanca. Hubo un homicidio dentro de ese concierto y se considera que el arma entró por un mal trabajo de los vigilantes. No hubo un buen cacheo, una buena requisa y por lo tanto si ahí se hubiera parado en el acceso esa arma blanca que se portaba, no hubiera ocurrido el homicidio. A continuación, he puesto una sentencia también del ámbito contencioso administrativo en un caso en el que hubo problemas en el acceso, se abrieron tarde las puertas, por tanto la gente entró en avalancha, lo que hizo que no se controlara bien quién tenía entrada y quién no, y al final hubo gente con entrada que no pudo entrar al concierto y la que entró pues no lo hizo en las condiciones de comodidad que ellos esperaban, ¿no? Tuvieron que estar lejos del escenario, vieron el concierto a través de una pantalla y, como he dicho, mucha gente además con entrada se quedó fuera. Aquí nos dice el Tribunal Supremo que el tema del plan de seguridad aquí no entra, ¿no? Porque no se está castigando que hubiera habido daños personales o materiales, sino que lo que se está aquí, la condena es por un tema administrativo, ¿no? Que no se garantizó el acceso al recinto para poder presenciar el concierto a un buen número de usuarios que sí que tenían entrada y que los que lo hicieron no lo hicieron en las condiciones pactadas. A continuación planteo un par de casos de tema de menores. El primer caso es un tema de menor, bueno, los dos primeros casos que acceden a atracciones de feria y que los menores se lesionan. En este caso, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla nos dice que la responsabilidad no se traslada al titular de la actividad, sino que en este tipo de atracciones lo que hacemos cuando compramos el ticket para que el menor entre, lo que estamos comprando es ese acceso, pero que el deber de vigilancia y custodia sigue manteniéndose en los padres o tutores legales, ¿no? Dice, a diferencia de una guardería donde tú dejas al menor por la mañana y lo recoges por la tarde y que sí que tienen la responsabilidad, los responsables de la guardería, de cuidar de tu niño, ¿no? De tu niña. En este caso no, dice que aquí los padres son los que tienen que decidir si el menor puede acceder, de acuerdo con sus características y edad, a esa atracción sin correr riesgos. En el mismo sentido, es otra sentencia también del ámbito civil, de la Audiencia Provincial de Barcelona, que nos dice, contribuyeron causalmente al accidente tanto el mal uso de la instalación por el niño, que hizo caso omiso a las advertencias del feriante demandado, como la desatención de la madre del menor al comportamiento de su hijo. Y una última sentencia relativa a menores, aquí es del ámbito contencioso administrativo. Se trata de un tema de un corrafoc, ¿no? Que es como un pasacalles en el que hay pirotecnia, ¿no? Y por tanto tú si participas en el corrafoc o pasas por ahí cuando está pasando el corrafoc, es probable que te caigan chispas y te puedes lesionar. Aquí nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que es una actividad que se publicitó, ¿no? Se ponen carteles de por dónde va a pasar, en qué hora iba a pasar. Si tú decides participar en ese evento con tus hijos o pasar por ahí justo cuando está pasando el corrafoc, dice aquí el TSJ que la responsabilidad es de esos padres que pasaron en ese momento y en ningún caso del ayuntamiento organizador. Y como último caso, os vuelvo a mencionar el caso del Madrid Arena, porque es un caso en el que hubo una responsabilidad penal, una responsabilidad civil directa subsidiaria y luego una responsabilidad administrativa por las infracciones que se
sucedieron aquella noche en el recinto, ¿no? Responsabilidad penal directa de los autores de los hechos, ¿no? De los 5 homicidios imprudentes y un sinfín de lesiones imprudentes, el promotor del evento, ¿no? Y personas que trabajaban con él en la promotora, personas que trabajaban en la sociedad municipal que gestionaba el recinto, 2 vigilantes de seguridad, el responsable de los controladores de acceso y también, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, del médico responsable del servicio sanitario aquella noche. Responsabilidad civil de todos ellos, de las empresas que había detrás, de las aseguradoras, las que lo tuvieran, y del Ayuntamiento de Madrid. Y luego también en el ámbito administrativo, como ya sabéis, se incoa el expediente sancionador y se queda en suspenso hasta que hay sentencia firme del penal, que es lo que ocurrió en este caso, y luego se vuelve a retomar el tema administrativo, como ocurrió aquí, pues por el tema del sobreaforo. Y nada, y hasta aquí este repaso rapidísimo sobre el riesgo socialmente admitido en los eventos y las responsabilidades penales, civiles y administrativas. Y aquí os dejo 2 links, uno es del blog. Hay varios dominios que os llevan a nuestro blog. Uno de ellos es seguridadenentornosdeocio.com, donde recogemos normativas, recomendaciones, antecedentes, reflexiones varias sobre seguridad en eventos musicales y deportivos. Y luego también, para que podáis visitar esta web que nos aloja en estas jornadas, ¿no? Donde también vamos haciendo recopilación de normativa y cuestiones de interés. Y os dejo también mi correo electrónico para cualquier duda, sugerencia, comentario o crítica. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.